Amigas, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, esperando que se encuentren llenas de paz, de amor y de muy buena salud. Aquí con otro video totalmente diferente que los otros. Estamos aquí entre mujeres, charlando entre mujeres y escudriñando la palabra de Dios. Ya sé que ya tenía mucho tiempo que no les hacía un video, ya lo sé, pero perdónenme. Y de eso se trata el video de hoy, del perdón. Vamos a hablar del perdón, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios habla de perdón. La palabra de Dios es el del perdón, ¿verdad? La palabra de Dios es del perdón, de cómo Dios nos perdona cuando venimos a sus pies y que pues ya sabemos, ¿verdad? Que pues Él nos perdona por medio de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del perdón, la sangre de lavada de perdón, ¿verdad? Entonces, toda la palabra de Dios es de el perdón que Él tiene hacia nosotros cuando pues creemos en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? De eso vamos a hablar, del perdón. Y está en la palabra de Dios una historia hermosa, magnífica, preciosa, de la que vamos a hablar. Vamos a escudriñar la palabra de Dios juntas para poder aplicar esta gran historia a nuestras vidas. ¿Para qué? Pues para crecer juntas. Vamos a crecer juntas, vamos a ser más fuertes y vamos a hacer ejercicios de cómo podemos perdonar a nuestro prójimo, ¿verdad? De cómo perdonar a nuestros deudores, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que Dios para que también nos perdone Dios, porque ese es el motivo, esa es la razón del perdón. Perdona para que tú seas perdonada, porque también cuando uno no perdona, se vuelve uno como un ogro, como se deprime uno, se llena uno de vacío y pues no queremos esas cositas en nuestra vida. No, porque la vida es corta, claro que la vida es corta aquí en este mundo, la vida es corta, claro que estamos pasando solamente, pero queremos tener vida, no queremos tener muerte, así es de que hay que decirle no al odio, hay que decirle no a las cosas malas que nos hicieron y que no perdonamos para nada. Hayan pasado 5 minutos, 10 horas, 20 días, 30 meses, 50 años, 10 años, 5 años, 1 año. Hay que perdonar, no importa qué. ¿Para qué hacernos la vida imposible? ¿Para qué hacerles la vida imposible a otras personas? Bueno, pues que ellos se queden con su conciencia mala. Nosotros hay que perdonar para poder ser perdonadas, porque a eso fuimos llamadas, ¿ok? Para eso. Pues entonces ahí les va este estudio bíblico que está impresionante. Espero que se queden conmigo. Denle un like, suscríbanse a mi canal y pues, gracias. Y me está entrando una llamada, pero la voy a descolgar. Mil disculpas de nuevo, me entró una llamada que no sé cómo entró, si dije que no podían hablarle este número. Pero miren, vamos a hablar de un gran hombre de la Biblia, de este gran hombre. Este es un hijo preferido de un padre. Les voy a dar unos tips a ver si pueden ustedes en sus casas atinarle quién es. Es el hijo más pequeño de estas dos personas, ¿verdad? Mamá y papá. El más pequeño y el preferido de él, el preferido de este hombre. Y son 12 hermanos. Entonces, estamos hablando de José, el hijo de Jacob y Raquel. Este gran hombre, este gran muchacho que sus hermanos lo vendieron por 20 monedas de plata. Vámonos a ir a la historia. Vámonos a la historia de José y el hermoso ejemplo de perdón. O sea, imagínense, el hijo preferido de Jacob. O sea, apacentaba él ovejas, era un jovencito como de 17 años y sus hermanos sabían que su padre lo amaba más que a ellos. La Biblia nos dice eso. Vamos al texto bíblico. Vamos a Génesis
37 y vamos en el 12 porque está largo, pero vamos a tratar de comprimirlo. Sabemos que José era el hijo más pequeño de Jacob y Raquel era el preferido de Jacob, ¿ok? Y le hizo una túnica hermosa a José. José tenía sueños y entonces dice la historia verídica en Génesis 37:12, dice, en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón, y lo vio desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Y sabemos que esta persona le dice, pues ellos andan allá jugando, o sea, están jugando. Ok, entonces, ahora sí llegó dice, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo a su propio hermano. Imagínense nosotras, imagínense ustedes, tienen hermanas o hermanos, imagínense que ustedes supieran que sus hermanas o hermanos están planeando para matarlas o matarme a mí. Imagínense, o sea, ¿verdad? Y dice que se dijeron unos a otros, ahora sí le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y echaron en una y dijeron, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Planearon matarlo y planearon la mentira de decirle a su papá, pues un animal salvaje lo devoró, ¿verdad? Cuando Rubén escuchó esto, o sea, uno de los hermanos dijo, no lo matemos. Entonces dice, mejor hay que echarlo, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Y entonces cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, la que el padre le había hecho. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Entonces miraron a unos ismaelitas que venían, vamos a comprimir, y fue cuando vendieron a José por 20 monedas de plata. O sea, no lo mataron, sino que lo vendieron. Después los hermanos degollaron a un animal y la túnica de José, pues la embarraron, ¿verdad? La embarraron con la sangre de este animal y entonces llegaron a su padre, con su papá, ya que los ismaelitas se habían llevado a José, que lo vendieron por 20 monedas de plata, pues ellos llegaron a la casa de su papá, o sea, a la casa de su papá, todavía mentirle. O sea, llegaron con el padre y le dijeron, hemos hallado la túnica con sangre. Ahora pues reconoce si es la túnica de tu hijo. O sea, es tu hijo. No le pudieron ni decir de nuestro hermano. O sea, porque sabían la maldad que habían hecho, no le pudieron ni decir de nuestro hermano. No lo querían, lo odiaban. O sea, odiaban tanto a José que no le pudieron ni decir al papá, reconoce si esta es la túnica de nuestro hermano. No, le dijeron de tu hijo al que tú amas, porque a nosotros no nos amas. Ellos así pensaban, tenían tanta envidia, tantos celos, y cuando hay envidia y cuando hay celos en una persona, la mente empieza la mente a funcionar diferente y es como una semillita de odio y una semillita de celos que empieza a crecer, a crecer, a crecer y crecer, y cuando da el fruto del plan malvado, entonces es cuando mata lo poquito que te queda de amor en ti, lo mata, se lo come, y es cuando uno trama, cuando empiezas a tramar cómo matar a tu hermano, cómo hacerle para matar y aparte cómo mentir, planeas toda esa maldad.
o sea, estamos en el texto bíblico, ¿verdad? De Génesis, donde José es vendido por 20 monedas de plata por sus hermanos a los ismaelitas, ¿ok? Los ismaelitas recuerden que eran la descendencia de Ismael, ¿ok? De Ismael. Entonces, fue vendido a ellos y pues sabemos que él estuvo esclavo. José estuvo esclavo. Tuvo 13 años de esclavitud y prisión allá en un mundo donde él no conocía nada. Imagínense de ser arrancado de su familia, de ese vínculo familiar tan hermoso que él estaba simplemente apacentando las ovejas, haciendo lo que el papá le decía. Y tenía sueños él, y cuando los hermanos escuchaban estos sueños se burlaban de él y lo odiaban más. Lo odiaban, y estamos hablando de celos, de envidia, de coraje, de maldad, de odio de estos hermanos, que la semillita empezó a crecer, ¿verdad? Entonces Rubén fue el que salvó a José. Él dijo, no lo maten, mejor hay que echarlo en esta cisterna vacía del desierto. Entonces lo echaron ahí, arrancaron su vestidura, mataron un animal y mancharon la túnica de José con sangre de animal, ¿verdad? ¿Para qué? Pues porque tenían planeado ya algo macabro, decirle al papá, hey, esta es la túnica de tu hijo. ¿Cómo no vas a saber que es la túnica de tu hermano? Por favor, yo le hubiera dicho, ¿a poco no sabes que no estás tú al pendiente de tu hermano? Ve, váyase, órale, rapidito. No, pero estamos hablando de la palabra de Dios, de cómo estos hermanos tuvieron la maldad macabra de hacer lo que hicieron, y que Rubén les dijo, no lo maten. Y entonces pasaron unos ismaelitas y ahí se les vino la mente, bueno, ya que no lo vamos a matar, ya que no vamos a hacer eso, vamos a venderlo. Y sabían ellos que los ismaelitas lo iban a tener como esclavo. Ellos sabían muy bien. Entonces lo vendieron por 20 monedas de plata, ¿ok? Y pues cuando vinieron al papá y le dijeron, ¿es la túnica de tu hijo? Entonces el papá pues reconoció la túnica, por supuesto, si él había hecho esa túnica. Entonces el texto bíblico dice que Jacob rasgó sus vestidos, o sea, Israel rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Cilicio es un accesorio que cumple con el fin de provocar dolor a quien lo trae puesto. Era hecho a veces de cerdas de cabra, de silicia. Era como una camisa o túnica áspera, o de pelo de animal, y el pelo de animal pues a veces en la puntita parecían como agujas y pues picaba, ¿verdad? Así se vestían cuando alguien quería decir que estaba en dolor o algo, ¿verdad? Una penitencia en ese tiempo así. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, nos dice la palabra de Dios que Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello. Entonces, si es pelo de camello, pues era pelo de camello como cilicio, porque no dice de lana de camello, porque la lana es totalmente diferente, es ya un poquito más suave. Hay incluso ahorita ropa, ¿verdad? Cosas que puede uno comprar, ¿verdad? De pelo de lana de camello, que es totalmente diferente al pelo de camello. El pelo de camello es áspero y parece como aguja y pica, ¿verdad? Cuando te picas, te cuentan las agujitas. Pues así se vistió el papá de José, de cilicio, para proclamar que estaba en dolor, porque era su hijo pues preferido, el más chiquito, imagínense, y sus propios hermanos tuvieron esa maldad y aparte mentirle al papá. Regresando al versículo bíblico, la historia de José y de cómo fue paciente y el gran ejemplo de perdón para nuestras vidas. Imagínense después de 20 años, o sea, 13 años de esclavitud y de prisión, más 7 años de abundancia y 2 años de hambre. Esto es lo que pasó
José. Y sabemos lo que le pasó en la cárcel, que en la cárcel también tenía sueños, ¿eh? Y lo que le pasó, ¿verdad? Que la esposa del rey pues llegó al cuarto de él y él la rehusó, o sea, le dijo, no, o sea, yo no quiero, no, yo no puedo hacer nada yo no puedo tener relaciones con la esposa ¿verdad? De este hombre, pues que la admiraba, ¿verdad? En ese tiempo, que le había ayudado tanto. Entonces ella se enojó y rompió sus vestidos y salió corriendo, insinuando que él había tratado de abusar de ella. También esa historia la sabemos si fue cuando él fue a prisión, ¿verdad? Pero miren la paciencia y el amor de José. La palabra de Dios dice que el Señor estaba con José. A donde sea que él estaba, José era bendecido. A donde sea que José estaba, José era bendecido. Y se han de preguntar, ¿cómo bendecido? Pues todo lo que le pasaba, pero es que le pasaba por algo, le pasó por algo todo eso. Así como a muchas de nosotras lo que nos pasó, nos pasó por una bendición. Todo lo que pasa en nuestra vida es para bendición. Todo lo que pasa en nuestra vida es para bendición. O sea, José tenía mucha sabiduría. José, como él tenía sueños y los podía decir qué significaban, entonces pues Dios estaba con él siempre, siempre, no lo desamparó. A pesar de que por todo lo que pasó José a donde sea que iba era bendecido. José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano. Acuérdense que hubo una hambruna. Y cuando llegaron los hermanos de José a buscar grano, José fingió conocerlos y les habló duramente, ¿ok? José fingió conocerlos, les habló duramente. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero me imagino para disimular, porque él no sabía más o menos cómo iba a reaccionar la gente que estaba a su alrededor y no ha de haber dicho, todavía no es el momento de que ellos sepan que son mis hermanos. No dice el por qué fingió, pero dice eso. Pero después dice la palabra de Dios que bañado en lágrimas, José besó a todos sus hermanos. Imagínense una persona después de lo que le hicieron. O sea, ¿se han puesto ustedes en los pies de José? O sea, tantas personas que nos han odiado. O sea, hay personas en la vida, ha habido personas en tu vida que te han odiado tanto, que te han hecho tanto mal y que han deseado tu muerte. ¿Has pasado por un momento así? ¿Has pasado por un tiempo así de que dices tú, en mi trabajo me odian tanto, en mi casa mis hermanos no me quieren, mis hermanas no me quieren? En mi familia mi suegra no me quiere, mi suegro no me quiere, en mi familia mi mamá me odia, en mi familia mi papá me odia. ¿Estás pasando por un momento así? ¿Estás pasando por un momento así? En el trabajo a veces que nos hacen la vida imposible y siente uno que lo están matando poco a poco y se quitan las ganas de ir a trabajar. Vas al trabajo ya sin ganas, dices, ¡ay, qué flojera de ir a trabajar! A ir a mirar esas caras que me hacen malas caras siempre. ¿Te ha pasado algo así? Pues mira esta historia de perdón. Mira la historia de perdón. José, cuando miró a sus hermanos, bañado en lágrimas, José besó a todos sus hermanos después de haber pasado 13 años en la prisión y de esclavo. Esclavitud, ¿ok? De esclavo. ¿Has sido tú alguna vez esclava? Yo creo que no duraríamos ni un día de esclavas, ¿verdad? O sea, de que te digan, te tienes que levantar a las 3 de la mañana y hacer esto, hasta las 12 de la medianoche. Hasta medianoche te puedes ir a dormir y tienes que hacer esto. Y no puedes tener paga. No puedes tener ni $1 de paga. Y si te va bien, te voy a dar un vaso de agua y poquito pan, si me da la gana. Un día no lo soportaríamos, ¿verdad? ¿Soportarías tú eso? Y este hombre soportó 13 años.
13 años de esclavitud y prisión. Aparte de estar de esclavo, era en la prisión. O sea, ¿me puedes aunque sea poner de esclavo pero no en la prisión? ¿O me puedes poner en la prisión pero no de esclavo? No, mijito, las dos. En la prisión y como esclavo. Pues, pero él todo les perdonó a sus hermanos. Es más, ni les dijo nada. No le dijo nada. Ni a su papá le dijo, mira, ellos me hicieron esto y esto y esto. En cuanto los miró, los bañó de besos. Los bañó de besos. Ese es el gran ejemplo de perdón que nos deja José en la palabra de Dios. O sea, un gran ejemplo que tenemos que aplicar en nuestra vida, un gran ejemplo de perdón, de cómo José perdonó a sus hermanos después que lo trataron de haberlo metido a una cisterna. O sea, José supo que le habían hecho todo eso. José supo que lo vendieron por 20 monedas de plata. José supo que lo habían puesto como esclavo. Él supo todo eso de sus hermanos y pasó hambre, pasó esclavitud, pasó todo, mientras los otros hermanos disfrutaban a su papá. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban llenos de celos, de odio, de envidia, de coraje, de todo, de todo macabro, de toda esa macabrez, ¿verdad? Estaban llenos de... te queremos matar, de todo eso del diablo. El diablo los estaba consumiendo. El diablo los estaba consumiendo. Pero aquí nos habla de un perdón hermoso. ¿Y por qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué José perdonó a sus hermanos? ¿Por qué? ¿No se han preguntado ustedes por qué lo perdonó? O sea, imagínense 13 años de esclavitud. No parecen muchos años, pero me imagino como de esclavos parecen... Si a veces 10 días en la cárcel parecen 10 años, imagínense 13 años en la prisión y de esclavo. ¿Cómo se ha de sentir? Porque decimos 3 años y dicen, ay, no es mucho, ay, 13 años nomás. Pero de esclavo y en la prisión, vamos a ver si no, 10 días no soportaríamos, estar en la prisión, ni 10 días, dijéramos, ya queremos salir de aquí. Imagínense este pobre hombre. ¿Y qué pasó? ¿Cómo les respondió él? Los besó, los llenó de besos y estaba bañado en lágrimas. La palabra de Dios dice que estaba bañado en lágrimas. Entonces, ¿por qué los perdonó? ¿Por qué los perdonaste, José? Yo que tú les hubiera dicho así como ustedes me metieron como esclavo, ahora ustedes van a ser mis esclavos, ¿verdad? Dice uno humanamente, la carne dice eso, pero José los besó a los dos, a todos sus hermanos, a todos, a los 11, porque pues él era uno de ellos, ¿verdad? Bueno, el otro estaba, porque después Israel tuvo otro hijo, ¿verdad? Después de José tuvo otro hijo, el último, el más chico, pero ¿por qué los perdonó? Pues porque José sabía que Dios divinamente había permitido todo esto, porque era el bien para él y para su familia. Y aquí tenemos un gran ejemplo de perdón. Dios había permitido todo esto. Dios había permitido. Entonces, Dios a veces permite cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos una gran lección, para darnos ejercicios, para que nosotros nos ejercitemos en el perdón, que nos hace falta mucho perdonar al prójimo. Tenemos que perdonar. ¿Te has preguntado por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Bueno, fue por algo. No porque Dios no te ame, no porque Dios seas lo más precioso para Dios, es para algo. Dios no nos va a dar algo que no soportemos, ¿ok? Eso sí que ni qué. Dios no nos va a dar algo que no soportemos, eso que ni qué, y nos va a dar la puerta para salir del problemita, ¿ok? Porque nosotros lo miramos como problema y Dios lo mira como una bendición.
Dios lo mira como una bendición, porque Dios dice, los planes que tengo para ti son planes de prosperidad, de bien y no de mal. ¿Quiere decir que cuando me pasan cosas malas es por mi bien? Pues así dice Dios. Dice los planes que tengo para ti. No estoy diciendo de las veces esas de que, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Iba manejando yo y choqué. Sí, pues me tomé unas copitas y todo eso. Me tomé nomás unas 8 copas. Iba borracho y choqué. ¿Eso era para mi bien? Pues a lo mejor para que aprendas a no manejar borracho o borracha, ¿verdad? Y entonces yo les digo, porque yo soy un gran ejemplo de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tienes ese problemita de alcoholismo y de manejar tomada, aléjate de eso porque no es bueno, ¿ok? No es nada de bueno, con mucho respeto. No es bueno manejar, no es bueno tomar a que se lo tome la cerveza uno o el licor, pero peor es que ande uno manejando, ¿ok? Tomado y todo eso. Pero el tema de hoy es el gran perdón. El gran perdón, el ejemplo de José, el gran perdón, como les estaba diciendo, todo lo que está en la Biblia, sea una coma, sea un acento, sea la A, la C, la B, el ABCD, abecedario, todo está ahí por algo, porque Dios quiere que aprendamos de eso. Y estuvimos aquí escudriñando la palabra de Dios. Y vámonos a perdonar, mujeres, vámonos a ir a perdonar, vamos a llenarnos de lágrimas y perdonar a los que nos hicieron mal. No importa lo que te hayan hecho, Dios, todo lo que hay en nuestra vida lo ha hecho por algo, por bendecirnos, porque su palabra dice que los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal. Así es de que adelante a perdonarnos. Hay que perdonar al prójimo. No importa lo que te hayan hecho, perdónalo. Al cabo, ¿qué? Ya que nosotras a veces nos estamos haciendo más mal en no perdonar, porque acuérdense que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Entonces, la clase de hoy fue el perdón. Ya saben, escudriñando la palabra de Dios, y gracias por haber estado aquí conmigo. Las veo en el siguiente video, escudriñando la palabra de Dios, charlando entre mujeres. Gracias. No se les olvide darme un like, suscribirse a mi canal, y las veo próximamente, si Dios nos permite. Que Dios las bendiga